Hola chicos y chicas. Bueno, en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es corregir las tareas que había pendientes, ¿vale? Que son las cuestiones 6 y 8 y los problemas 4 y 5, ¿vale? Yo como siempre adjuntaré las soluciones en el anuncio, ¿vale? Para que la tengáis en PDF. Entonces vamos echándole un vistacito, ¿vale? Venga, vamos a empezar con la cuestión 6. No tengo aquí el enunciado escrito, pero bueno, tened por favor el boletín delante. Si leemos nos dice la cuestión 6. Un objeto se sitúa a la izquierda de una lente delgada convergente, ¿vale? Pues tenemos una lente convergente. Determina razonadamente y con la ayuda del trazado de rayos la posición y las características de la imagen, que se forma en los siguientes casos. Un apartado I, S igual a F, un apartado 2I, S igual a F partido entre 2, y un apartado 3I, S igual a 2F. ¿Vale? Bien. Bueno, podemos ir viendo. Primero, yo lo que haría sería indicar el trazado de rayos en el cual nos vamos a basar para construir esa imagen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vale? Nos basamos en el siguiente trazado de rayos para lente convergente. Vamos a repasarlo. Lo hemos visto ya en la teoría, pero vamos a repasarlo. Un rayo, recordamos, un rayo que incide paralelo al eje óptico, que incide en la lente paralelamente al eje óptico, recordamos que converge hacia el foco imagen F', ¿vale? Podemos utilizar también un rayo que incide pasando por el foco objeto. Un rayo que incide, ¿de acuerdo? Incide en la lente pasando por el foco objeto F. En ese caso sale de la lente paralelamente al eje óptico, ¿vale? Entonces, de momento, si un rayo incide paralelamente al eje óptico sobre la lente, cuando salga de la lente converge hacia el foco imagen F'. Un rayo que incide pasando por el foco objeto sale de la lente paralelamente al eje óptico, ¿vale? Y luego teníamos un rayo que se incide sobre el vértice de la lente, el punto O, sale de la lente formando el mismo ángulo con respecto al eje óptico, es decir, no experimentaba desviación, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo los casos que se nos presentan. Nos dice primero si S es igual a F. Claro, ¿eso qué significa? Que el objeto estará situado en el propio foco objeto. ¿De acuerdo? Si S es igual a F, lo que significa que el punto objeto está situado en el propio foco, en el foco objeto. ¿Vale? ¿Veis? Entonces tenemos aquí una representación, la lente convergente, su representación, foco objeto, foco imagen, eje óptico. ¿Vale? Entonces dibujamos el objeto en el propio foco, ¿veis? Aquí, bien. Y lanzamos rayos. Lanzamos un rayo, por ejemplo, paralelamente al eje óptico, sería este de aquí. Y hemos dicho que al incidir sobre la lente, saldría de la lente pasando por el foco imagen, ¿veis? ¿De acuerdo? Si lanzo un rayo sobre el vértice de la lente, ese rayo no se desvía y continuará, cuando atraviese la lente, continuará con la misma dirección. Dicho de otra forma, el ángulo forma el mismo ángulo con respecto al eje óptico. Es decir, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales. Continúa sin desviarse y este sería el rayo de luz, ¿vale? Cuando atraviese la lente. Bien. Por tanto, la imagen que se formará en el infinito. ¿De acuerdo? Era uno de los casos que os puse en las diapositivas, ¿vale? Tenemos que la imagen se forma en el infinito. Vemos que estos rayos, pues sí, llegará un momento en que cortarán, pero en el infinito, cuando tiende a infinito, ¿vale? El apartado 2i que se nos presenta cuando S es igual a F partido 2. ¿Eso qué significa? Pues que el objeto está situado en el punto medio entre el foco objeto y el vértice de la lente.
¿vale? S igual a F partido 2. Tenéis que saber interpretar qué es lo que nos están diciendo o dónde está situado el punto objeto, ¿vale? En este caso significa a la mitad de la distancia focal, es decir, entre el foco objeto y el vértice de la lente. Tendríamos algo tal que así, ¿vale? Bien. Fijaros en el dibujo, este sería el foco objeto, aquí estaría la lente, el vértice, pues justamente en el punto medio, ¿veis? Aquí, ¿vale? Tendríamos el punto objeto. Aquí se situaría el objeto, este sería Y el objeto, ¿bien? Bueno, pues igual vamos a construir, aquí os pongo abajo las distancias, ¿vale? S', S y F, para que la vayamos teniendo en cuenta también. Vamos a dibujar los rayos. Por ejemplo, un rayo paralelo al eje óptico, ¿veis este de aquí? Que llega a la lente paralelamente al eje óptico. Hemos dicho que cuando atraviesa la lente pasa por el foco imagen, sería esto de aquí, ¿vale? Otro rayo. Un rayo, solamente hace faltan dos, ¿eh? Yo aquí he dibujado los tres, pero recordad que solamente serían necesarios dos rayos para poder dibujar, para poder terminar la imagen, ¿vale? Un rayo, ¿veis? Este de aquí. Vemos que la prolongación del rayo pasa por el foco objeto. Bueno, pues si un rayo pasa por el foco objeto o bien su prolongación pasa por el foco objeto, saldría de la lente paralelamente al eje óptico. Tendríamos esto de aquí, ¿vale? Y luego he puesto otro rayo pasando por el vértice que ya sabemos que no experimenta desviación, ¿vale? Vemos que las prolongaciones de todos esos rayos, esta y esta, cortan en un mismo punto. Bueno, pues aquí estaría entonces situado el punto imagen, ¿vale? Aquí estaría el punto imagen, ¿de acuerdo? Y esta sería la imagen Y', ¿bien? Bueno, pues si observamos cómo es esa imagen formada, la imagen es virtual. ¿Por qué virtual? Porque los rayos divergen en un punto, es decir, la imagen se ha formado mediante la intersección de las prolongaciones de los rayos. Es derecha, porque Y' e Y tienen el mismo signo según normativa DIN, las dos son positivas. Y mayor que el objeto, vemos que S' es mayor que S. S' es mayor que S, por tanto vemos que Y' es mayor que Y, ¿vale? Bien. Y el último caso que se nos presenta nos dice si S es igual a 2F. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estaría situado el objeto? Estaría situado al doble de la distancia focal, objeto, ¿de acuerdo? Si veis en el dibujo, ¿de acuerdo? Si esta es la distancia focal, F, aquí está el foco, pues estaría situado el objeto aquí, 2F, ¿vale? Esto sería, que se me ha olvidado aquí ponerlo, esto sería I, y esto aquí es Y', que se va a formar luego, ¿vale? Bien. Pues igual lanzamos rayos, ¿vale? Un primer rayo paralelo al eje óptico, sabemos que cuando atraviese la lente pasa por el foco imagen. Un segundo rayo pasando por el vértice no experimenta desviación. Y un tercer rayo que pase por el foco objeto, sabemos que cuando llega a la lente, cuando atraviese la lente, la atraviesa paralelamente al eje óptico, sería esto de aquí, ¿vale? Vemos que los tres rayos convergen en un punto, sería este de aquí, pues aquí estaría el punto imagen, y todo esto pues sería la imagen, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo es la imagen en este caso? Formada, que nos preguntan, ¿no? Recordad que lo que nos están preguntando es que determinemos las características de la imagen, ¿vale? Bueno, pues la imagen es real porque los rayos convergen en un punto, la imagen es formada a partir de la intersección de los rayos que han pasado la lente. Invertida, vemos que Y' es negativo, mientras que Y, el del objeto, es positivo, tienen signos distintos, luego invertida. Y de igual tamaño que el objeto. ¿Por qué igual tamaño? Porque S y S' son iguales, ¿de acuerdo? Están situados en un punto al doble de la distancia focal en ambos casos. Pues entonces tienen el mismo tamaño que el objeto. La imagen tiene el mismo tamaño que el objeto en este caso, ¿vale?
que era uno de los casos particulares que también vimos en la teoría, ¿de acuerdo? Pero ya veis que no hace falta estudiar la memoria, sabiendo trazar bien los rayos, determinamos la imagen, sin tener que estudiar todos los casos a memoria, ¿vale? Bueno, pues corto aquí y continúo con la siguiente cuestión.